Ahora hablemos de los tipos de arquetipos. No es posible señalar cuántos arquetipos existen, pero por supuesto, como este es un curso sobre Jung, nosotros vamos a hablar de los tipos de arquetipos que él señala como existentes o que señala que están muy presentes en nosotros. Los arquetipos no solo son ideas de personas, también son comportamientos, lugares, objetos, situaciones. Todas esas cosas que tengan una gran fuerza emocional, no solo para nosotros, sino sobre todo para nuestra especie. Eso quiere decir que a lo largo de nuestra historia van a surgir muchos arquetipos. Podríamos dividirlos en grupos. Hay unos arquetipos que son fundamentales o arquetipos del desarrollo. Después tendremos arquetipos clave y por último los acontecimientos arquetípicos. Hablemos primero de los arquetipos fundamentales o del desarrollo. Los arquetipos fundamentales están presentes en todas las personas y son a los que Jung les va a dedicar más tiempo. Estos arquetipos son los que trataremos de asociar a los sueños, ya que generalmente, como tienen un alto contenido afectivo, emergen de elementos profundos de nuestra mente. Son universales y definen nuestra manera de pensar. Estos arquetipos son la madre, el ánima y el animus, la sombra, la persona o la máscara, el yo y el self. En el caso del arquetipo de la madre, es el que representa a la entidad nutricia y protectora, idealizada, que se simboliza mediante la tierra fecunda, la caverna protectora u otros símbolos que incorporan elementos propios de los sentimientos de protección, fecundidad o alimentación. Representa las cosas que amamos, pero también representa castigo y autoridad. Es tanto vida como muerte. En el caso del arquetipo del ánima y el animus, es el arquetipo de la dualidad, y Jung considera que algunos arquetipos se forman en una sisigia o alineación. Funcionan como un espejo en el que uno se refleja en el otro. Develan la idea de lo femenino en lo masculino y de lo masculino en lo femenino. Son fuerzas contrarias. La razón y la locura, el bien y el mal, el día y la noche. En el caso de la sombra y la persona, son la otra parte de la sisigia, también funcionan alineados. La sombra corresponde al hermano oculto, la cola de dinosaurio que representa los aspectos salvajes y ancestrales de todo ser humano y que por supuesto llevamos escondidos y no queremos mostrarle a nadie. En el caso de la persona, es la máscara que nosotros le mostramos al mundo y constituye la fuente de despreocupación, el entusiasmo, la espontaneidad. Es una persona que es algo que no advierte el peligro, es ingenuo e inexperto, pero también es un disfraz. En el caso del yo, no es solo un arquetipo, sino que es un aspecto de nuestra personalidad. Es la personalidad consciente. El concepto del yo comprende aquel factor complejo que se refiere a todos los contenidos conscientes. Naturalmente, él forma en cierto modo el centro del campo de la conciencia y por consiguiente abarca lo último de la personalidad empírica. El yo es el sujeto de todos los actos personales conscientes. Esto último lo dice Jung. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es aquello que a lo que todo va a drenar, todo va hacia allá. Pero también debemos tomar en cuenta que el yo es algo consciente. Hay muchos tipos de yo y los vamos a ver luego cuando hablemos sobre el yo. Él nos dice también que es el centro del campo de la conciencia porque está allí. Todo emana de él y todo emana hacia él. Es parte de nuestra personalidad, no solo lo que yo muestro, sino también lo que me muestro a mí mismo. El yo es el que posee características como la libertad, la unicidad individual, el que yo sepa que yo soy uno, ¿verdad? La identidad, mi estabilidad y también mi posibilidad de adaptarme a unas cosas o a otras. Es nuestra personalidad no fingida. Finalmente, el sí mismo o self es la personalidad en sí misma. Es una parte de la totalidad de la psique, es la totalidad de la psique, consciente e inconsciente. Y está formado por todos los arquetipos, la sombra, el ánima, el ánimo. Es una forma de la personalidad más compleja que el yo.
porque es nuestra personalidad entera y no puede ser conocida, es absolutamente impredecible. En el caso de los arquetipos clave, estos no forman parte de la personalidad. Son las formas en las que nosotros interpretamos aspectos del mundo y no de nosotros mismos. Se ajusta a nuestro mundo interior para tratar de interpretar el mundo exterior. El primero que tenemos allí es el maná y se refiere a una fuerza viviente, universalmente difundida, provoca crecimiento y cura. Es de alguna manera mágico. Jung decía que los dioses foráneos, los dioses ajenos, tenían un maná no gastado. En él encontramos la idea del hombre fuerte. Recordarán el gendarme necesario de Historia de Venezuela, también el Mesías, el rescatador. Y estos lo son porque colocamos esa fuerza viviente en el exterior, la colocamos en esas personas. Y eso de alguna manera ejemplifica nuestra propia fuerza. Las imágenes de falos en la antigüedad no eran representaciones del erotismo o del deseo, eran representaciones del maná, de la fuerza de la vida, y por eso todavía los encontramos pintados en los baños. En Egipto, por ejemplo, el falo se transforma en la cruz con el anillo y luego surge la imagen de una serpiente que se convierte en cetro en manos de un iniciado y que se coloca en la cabeza de los faraones. Recordarán la serpiente de los faraones. En el Paleolítico probablemente eran los bastones de mando o bastones perforados que los antiguos decoraban con imágenes de animales y de los elementos cuya fuerza poseían. También pudieron tener otro sentido más cotidiano, como ordenadores de la economía o como los bastones de los pastores, o simples piezas para enderezar una lanza o recoger hilos. Pero es posible que tal vez luego se convertirían o luego pasarían a ser varitas mágicas, representaciones del poder, portadores de la semilla de la vida. Todo esto sigue estando en nosotros muy presente. Lo encontramos, por ejemplo, en los animales tótem, en los muñecos vudú que capturan la energía de una persona. Yo he puesto para ustedes allí unas imágenes de una exposición de Chicago sobre el vudú en Haití, que muestra a un guerrero atado para evitar que haga daño. O como la imagen de una estatuilla mágica de Babili en el Congo, que tiene una serie de clavos que apuntan al corazón. Estos son símbolos del maná. Lo que se quiere capturar es eso de la persona. Un personaje como Simón Bolívar, el monumento a Abraham Lincoln en Washington, no son otra cosa que monumentos a la fuerza de ese personaje. Y esa fuerza está atada a sus acciones, a la justicia, a la libertad, a la paz, a la armonía. Nosotros deseamos esa fuerza y eso nos empuja a buscarla. También la encontraremos, por ejemplo, en la Estatua de la Libertad o en el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Es portador del maná, cada objeto que consideramos mágico y que nos protege y nos ofrece su energía. La taza de la suerte, el retrato de la abuela, el billete de dólar en la cartera. Por eso buscamos dioses o creencias nuevas, porque la fuerza vital se gasta y dejamos de creer en su energía.